ese concurso de méritos. El nombre ya lo dice todo. Y en principio un sistema objetivo que a través de unas pruebas en las cuales deben valorarse pues bueno, los méritos objetivos que tenga la xente, es decir, bueno, pues valorar la trayectoria de los trabajos realizados, el nivel adquirido, los cursos de formación que tienen fechos, bueno, y un sistema que plantea, evidentemente no es perfecto, tiene problemas, pero y un sistema en principio objetivo de ascenso, y de acuerdo con la ley y el sistema ordinario o normal de ascenso profesional en la función pública. Y hay otro que es extraordinario o excepcional para casos muy concretos, que es lo que se llama técnicamente libre designación, o en términos vulgares y corrientes el nombramiento a deu, lo que se llama nombramiento a deu. Bueno, ¿cómo está el asunto en la administración asturiana? Nosotros en el Concello de la Función Pública tenemos fechos unos cálculos, un análisis de la relación de puestos de trabajo que está publicada, y comprobamos que más del 26% de los 26, el porcentaje no llega al 27%, de los puestos de trabajo, de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario, son puestos de libre designación, o sea, de designación a deu. Si eso es excepcional, pues que venga Dios y lo vea, como se suele decir, ¿no? Pero el tema es mucho más grave que sí, porque si eso ya es grave, más es que el resto de los puestos que formalmente están configurados en la relación de puestos de trabajo como de provisión por concurso de méritos, en la práctica prácticamente todos, valga la redundancia, están provistos también a deu. ¿Por qué razón? Porque los concursos de mérito no se convoquen en los plazos que marca la ley, y la xente está puesta allí provisionalmente en lo que técnicamente se llama comisión de servicios por un plazo superior al que permite la ley. La ley permite un máximo de un año, dice, por razones excepcionales, y pasado ese año hay que sacar la plaza convocatoria pública para que el conjunto de interesados puedan presentarse y que el derecho fundamental al ascenso pues sea efectivo, pero no se publiquen esos concursos, no se publiquen, no se convoquen. De hecho, para plazas de sección, es decir, para cuerpos de titulados medios y superiores, el último concurso de méritos y es del año 2001. Quiere decir que como esto sigue así, muchos vamos a jubilarnos y no vamos a tener derecho a participar en un concurso más. Y el de negociados, que son las plazas de ascenso para los grupos de auxiliares administrativos, llevaba 10 años, casi 11, sin convocarse. Pentemedias convocaron uno, pero anuló la justicia porque era tan descarado, y era un concurso a medida de los que estaban ya nombrados ahí a deu, que anularon. Ahora el otro día convocaron otro que es fácil que vuelvan a anular otra vez, porque vuelven otra vez a configurar las plazas de tal manera que prácticamente están daes ya de mano para la xente que está allí nombrada provisionalmente. O sea que el sistema ya es perverso, son plazas de concurso de méritos, pero nombren a la xente a deu para que agarre la experiencia más allá del año que marca la ley, un montón de años, tírense ahí, y después cuando saquen definitivamente las plazas a concurso, que se valora fundamentalmente la experiencia en ese puesto concreto. Por tanto, las plazas ya están daes. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que en realidad la situación de la función pública asturiana y es precisamente todo lo contrario de lo que marca la ley, que es decir, el sistema de concurso de méritos es excepcional y es muy raro, y la libre designación o el nombramiento de deu es la regla general. Es decir, que estamos dando la vuelta, poniendo del revés el sistema que marca la ley y en definitiva volteando de una manera total los principios constitucionales, e insisto de nuevo, ese derecho fundamental, ese derecho humano a acceder y a promocionar en la carrera profesional que tienen todos los ciudadanos y todos los empleados públicos, ¿no? Por tanto, el tema parece grave. Realmente es grave, y además puestos después importantísimos, como pueden ser un asunto que, conviene comentarlo porque es interesante, por ejemplo, el asunto de estos de los interventores, al hilo de una denuncia que también hizo ahí el PP en esta guerra que tienen ahí en Uvieu entre Paloma Sáenz y el alcalde, que andan tirando los trastos a la cabeza de unos y otros. Salió el tema de la interventora general, imagino que la conocéis, esta marroquín, que es hermana del director de uno de estos chiringuitos, del IDEPA, ¿no? Entonces, acusaban de que intervenía al hermano y de eso, que era, en fin, que no era ético, que era ilegal, no sé qué. Pero la crítica es, realmente poco profunda, y por llamarlo, por ser suave. Quiere decir que
Aí el problema, sí, un problema, pero lo que curiosamente non fai el que critica, la reflexión que hai que facer é como é posible tener ni máis ni menos que unha interventora xeneral como cargo político. Es decir, si hai un cargo que precisa de independencia profesional e condiciones de imparcialidad, e el de un interventor xeneral, porque la función del é fiscalizar toda la actividad económica y jurídica, es decir, controlar la legalidad de las actuaciones de la administración. ¿Cómo es posible que el responsable de esas funciones sea no siquiera un funcionario, un político nombrado, ya no un funcionario de EU, un político, un cargo político nombrado por el gobierno para fiscalizarse a sí mismo? ¿Qué fiscalización va a hacer? Pues ya me diréis, ¿no? Está recibiendo instrucciones del que lo nombra, y es evidente, es decir que, pero además, y eso tampoco nadie hizo la crítica, todos los funcionarios, en este caso sí funcionarios, que tienen por debajo la interventora general, que son funcionarios, todos los interventores, todos, sin excepción, son funcionarios nombrados a DEU. Todos. Pues qué independencia, qué imparcialidad puede tener esa gente cuando sabe, y evidente, quiere decir que si falla un informe un poco desagradable, van cesarlo al día siguiente, o bueno, pues y es fácil que lo falla, ¿no? Está comprometido realmente. Bueno, pues esa es la realidad de la función pública asturiana. Tenemos toda la intervención, ni más ni menos que un aparato básico de control del funcionamiento de la administración, cubierto, copado por funcionarios de la confianza política del poder. Por tanto, y es complicado pensar que esa gente va a hacer una intervención aunque quiera, es decir, que aunque en unas condiciones no tienen condiciones objetivas para desempeñar imparcialmente el puesto de trabajo, y evidente, ¿no? Pero esto, bueno, ya para ir terminando, pasa en la comunidad autónoma. En los ayuntamientos conocemos lo menos. Suponemos que estará parecido por las noticias que tenemos de la intento de decisión, Ubieu y otros más, pero y es que lo que clama, bueno, sí, curioso, y es que incluso en organismos que están creados y llamados para ser organismos de control del gobierno y de la actividad del gobierno, como son la Procuradora General, el Procurador en este caso, ¿no? Que, como sabéis, es una persona de una trayectoria política independiente reconocida, y la Sindicatura de Cuentas, que es el Tribunal de Cuentas en Asturias, que son, en principio, debieran ser dos organismos donde estas condiciones lleváranse a rajatabla, es decir, que ahí velarase de manera impecable por la imparcialidad de los funcionarios. Resulta que están igual o peor que el Principado. La Procuradora General del Principado de Asturias no tuvo hasta el día de hoy la vergüenza de convocar ninguna plaza pública de todos los que tienen. Todos los plazas, todos los trabajadores que están al servicio de la Procuradora General del Principado de Asturias están todos a DEU, sin excepción. Y clama al cielo, lleva 2 años furrulando, no tuvo tiempo para hacer ninguna convocatoria pública de ninguna plaza, pues no tuvo tiempo. Y es curioso, ¿no? Y parece muy llamativo. La Sindicatura de Cuentas está acabante de publicar una relación de puestos de trabajo en el mes de aviento, finales, que el Concello tiene la idea, y bueno, creo que si no nos detienen, pues será fácil que la recurramos en vía judicial, de una relación de puestos de trabajo donde les places clave, xefaturas de auditoría y letrados, que son, bueno, la gente que evidentemente tiene las máximas responsabilidades, son de libre designación también, de provisión a DEU, y allí están todos a DEU, son gente conocida que está allí mangada por DEU de los que manden ahí, ¿no? Pues, ¿qué intervención pueden hacer esos? Es decir, ¿qué labores? Bueno, pues están absolutamente contaminados, como se suele decir, es decir, en el ámbito judicial, es decir, que evidentemente no pueden tener condiciones de imparcialidad pocas, salvo que habrá algún héroe por ahí, pero bueno, es decir, como sea muy héroe, pues al día siguiente aparecerá cesado, claro, en el boletín, será fácil, ¿no? Hay una cosa que, bueno, lleva una novedad, es decir, en los últimos años en la Comunidad Autónoma de Asturias, una novedad también, bueno, en la que estamos detrás y que llevamos unos cuantos miembros del Concello por otra función pública, tenemos interpuestos varios recursos contenciosos sobre ese tema, que lleva la inflación de puestos de libre designación. Es decir, no solo que del conjunto de puestos haya una gran cantidad de ellos, o prácticamente todos, como hablamos antes, de libre designación, sino que se están poniendo la churrera y creando puestos nuevos, un montón de ellos,
también de libre designación o de designación a deu, puestos de coordinador, que son puestos, además, que después analíceslos y son puestos que no tienen prácticamente función alguna, porque están suplantando muchas veces funciones de otros puestos que ya había,